Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, biblista de Unicatólica, apologeta católico y bueno, miembro del movimiento Juan 23 y caminantes de Emaús. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Un seguidor del canal me hace que diga una pregunta muy interesante sobre Mateo 8:22, que también se repite en Lucas, ya les digo, Lucas 9:60. Y que es que Jesús le dice a uno de sus seguidores, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jesús fue tan cruel que simplemente quería que el papá del muchacho del que lo quería seguir fuera dejado a su suerte. Bueno, vamos a mirarlo el día de hoy. Entonces, desde lo que es el texto, vamos a mirar el contexto, y el contexto comienza en Mateo capítulo 8 versículos 18 al 22. Dice así: viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué quiere decir Jesucristo con esta expresión? Bueno, yo vengo aquí, voy a leerles lo que dicen 5 Biblias escogidas, entre esas, bueno, una protestante, pues también importante. Esta es del... A ver. Traducción en lenguaje actual. La Biblia traducción en lenguaje actual nos dice sobre este versículo, Mateo 8:22 o Lucas 9:60. Dice los muertos. En este caso, muertos se refiere a los que no obedecen a Dios ni confían en Él. Esa clase de personas tiene todo el tiempo para dedicarse a cosas menos importantes que seguir y obedecer a Jesús. Pero cuando Jesús dice sus muertos, se refiere a los que han muerto físicamente. Bueno, esta es la explicación pues que nos da la traducción del lenguaje actual. Pues dice que entonces que los muertos son los que no obedecen a Dios. ¿Sí? Ahora vamos a analizar el pasaje a la luz de esta Biblia comentada por los profesores de Salamanca, y al respecto de este pasaje nos dice lo siguiente. El título es Segundo ofrecimiento a seguirle. Dice: ahora es un discípulo que ruega al Señor, antes de seguirle totalmente, atender a sus padres, pero Cristo le da orden, invitación de sígueme. O sea, era entre una invitación y una orden, esa palabra. No era esta invitación para incorporarlo a ser uno de los 12, era invitarle a seguirle más de cerca, y acaso más habitualmente en sus correrías apostólicas, como le acompañaban sus discípulos en ocasiones. Pero este discípulo, en lugar de seguir al punto la invitación del maestro, el contraste de situaciones psicológicas, aparece fuertemente acusado ante el ofrecimiento espontáneo que le hizo el escriba. Le suplicó un espacio de tiempo
para cumplir su deber sagrado, ir a sepultar a mi padre. Entonces él se vio invitado por Jesús y ante la sorpresa, lo único que dice: te seguiré, pero déjame enterrar primero a mi padre. Y dice, la frase del ruego no se refiere manifiestamente a que el padre de este discípulo acabase de morir. O sea, no acababa de morir, no estaba muerto en ese momento el padre, ¿sí? O estuviese muy grave y le pidiese licencia para ir a cumplir sus deberes de piedad. Sería una coincidencia aquí increíble, y más increíble aún que Cristo le hubiese negado lo que era un deber incluido en el mandamiento del decálogo: honra a tu padre y a tu madre. Debe pues tratarse de un discípulo que antes de seguir a Cristo en su apostolado de una manera total y habitual, rogó que se le permitiese antes esperar a la muerte de su padre, para, despreocupado de estos deberes, entregarse entonces a esta misión. Pero esto era incierto, o sea, ¿cuándo va a morir el papá? No se sabe. Y la llamada del Señor para acompañarle en la mies, que era mucha, y los operarios pocos, urgía, o sea, era un llamado urgente. Y vino aquí la gran lección que ya se presentía en función del supremo amor a él sobre los padres. Deja a los muertos sepultar a los muertos. Los rabinos hablan metafóricamente de vivos y muertos como sinónimos de justos e impíos. Eso es bueno saberlo, ¿no? Entonces, pero ciertamente no es este el sentido aquí en el que habla Cristo. Parece tratarse un proverbio griego que significa que la vida humana, por ser mortal, no merece llamarse vida. Es como una muerte. No es más que un contraste metafórico que se establece para hacer ver lo que significa esta obra de apostolado frente a la obra de apostolado que es la predicación del reino, la vida eterna. Lo demás es como muerte. Los que viven en el mundo despreocupados de esta vida eterna están como muertos, o sea, la gente del mundo. Que ellos cuiden de sí mismos, que los muertos entierren a sus muertos. Por eso aquí los muertos citados primero en el versículo 22 designan a todos los que no han encontrado la vida del reino en Cristo. En el fondo, no es otra cosa que una fuerte paradoja para expresar los derechos suyos de Dios sobre los mismos de los padres. O sea, primero está Dios antes que los padres, diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Eso lo dice en Lucas capítulo 14 versículo 26. Por este procedimiento Cristo evoca a su trascendencia divina. Entonces esto es lo que nos enseña la Biblia comentada de los profesores de Salamanca. Entonces, ¿qué nos dice? Que el papá no estaba muerto. O sea, sería absurdo que el papá del muchacho estuviera muerto y teniendo el papá muerto se va a ver a Jesucristo, ¿sí? Sería absurdo. Y entonces Jesucristo lo llama y ahí sí se acordó: ay, mi papá se murió. No, obvio que no. Lo que estaba pidiéndole era como ese plazo incierto de que el día que se muera mi papá, ese día yo te sigo. O sea, era una excusa. Pero vamos a ver qué nos dice aquí la Sagrada Biblia de Cantera Iglesias. Ok, entonces vamos a mirar. Yo aquí previamente abrí, investigué, tomé unas Biblias, 3 Biblias en físico como patrón y 2 Biblias desde lo electrónico.
Perdón, entonces, para leer mejor, ¿no? Vamos a ver qué nos dice entonces la Biblia Cantera Iglesias al respecto. Dice así: perdón, un segundito. La letra es muy chiquita y cuando hay mucha luz veo bien, pero cuando no, me toca esforzarme. Bueno, 22 dice: un discípulo del que es vida no puede detenerse en menesteres propios de los muertos. Una traducción en arameo de M. Black podría orientar hacia otra dirección. O sea, M. Black tradujo de la siguiente forma: deja a los indecisos o lentos en determinarse, enterrar a sus muertos. O sea, aquellos que no se han decidido por el Evangelio, dejen que ellos entierren a sus muertos. Porque el Evangelio es vida, y entonces el discípulo del que es la vida, ¿se acuerdan lo que dice Juan o Jesucristo en el Evangelio de Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pues nadie que es discípulo del que es la vida, pues puede tener como excusa la muerte de un ser querido para empezar a seguir una vida nueva, ¿no? Una vida en Cristo. Vamos con el siguiente. Vamos a utilizar en este caso Biblia Jerusalén, quinta edición, la última edición, revisada y aumentada, de Display de Bauer, una de las mejores Biblias. Estoy exhibiendo aquí pues las mejores. Quise utilizar la Straubinger, pero la Straubinger no hace comentario al respecto. Vamos a ver qué dice aquí sobre el versículo 22. Nos refiere lo siguiente: chao. ...8:22 dice: seguir a Jesús implica que los deberes y las ceremonias fúnebres pasen a un segundo plano. Los muertos son quienes han encontrado el... ¿Qué? Perdón. Los muertos son quienes no han encontrado el camino del reino. Ok, entonces aquí vemos nuevamente que seré a los muertos espirituales, a la gente del mundo, a aquellos que no conocen a Cristo. Ok, no a que el papá estuviera difunto. Y bueno, aquí tenemos la Biblia de la Iglesia en América, editorial PPC, y con el aval del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Esta es la que tiene ahora el aval del CELAM, no la Dios habla hoy, porque siguen sacando la Dios habla hoy, y esa ya le quitaron el aval hace rato, y las Sociedades Bíblicas Unidas han sido tan descaradas de seguir mostrando el aval del año 70 y pico del siglo pasado, que ya caducó, y lo siguen mostrando para venderles sus Biblias al pueblo católico. Pero en fin, igual no es, hay Biblias peores, pero bueno, sería bueno que fueran netamente católicas. Bueno, Mateo, por acá tenía yo aquí separado. Marcos no. Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. Ok. Mateo. Vea dónde vino a parar.
No, pues así no la voy a encontrar ya. Muy bien. 8:22 dice lo siguiente. Vamos a ver. Entre la primera serie de milagros y la segunda, la narración se centra en el seguimiento de Jesús y sus consecuencias. Que se trate de un maestro de la ley tiene relevancia en Mateo, aquí como en otras partes. El título no tiene connotaciones negativas, pues se trata de un judío experto en la ley que quiere convertirse en discípulo, lo que destaca con más fuerza la autoridad de Jesús como verdadero y legítimo maestro en Israel, con potestad para llamar en su seguimiento y por lo mismo reclamar exigencias radicales a los que acepten la invitación, la enseñanza, pues se refiere a las condiciones que Jesús propone a los que desean ser sus discípulos. Mateo ha recogido 2 de los 3 diálogos de Lucas, en Lucas 9 del 57 al 60, como les dije. En el primero se enseña que el seguimiento del Señor exige renunciar a los seguidores de este mundo. En el segundo se afirma que el llamado de Jesús exige respuesta inmediata. Y el último dicho es oscuro, el 8:22, y se puede referir tanto a los muertos desde el punto de vista espiritual, es decir, los que no han encontrado la vida en el reino, como a los muertos literalmente hablando. Lo que es más probable, sin duda, que la exigencia de Jesús es fuerte, lo que pone en evidencia la opción radical por parte del discípulo frente al valor absoluto de Jesús en su seguimiento. Entonces, acá en esta Biblia nos habla de 2 posibilidades. Una, entonces, que se refiere a los muertos espirituales, y la otra, o sea, aquellos que no han encontrado la vida en el reino, y los otros tipos de muertos que podrían entenderse aquí, ¿sí?, serían referidos a la exigencia, digamos, fuerte de Jesucristo frente a ser el primero, ser la prioridad, Él en nuestra vida. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado este video. No siendo más, compártanlo, denle like. Feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. María totus tus, y que viva Cristo Rey. Bye bye.